Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, esto es Creed en sus profetas. Conocemos ya el programa, también conocemos que cada día tenemos la oportunidad de estudiar un capítulo por día de la palabra de Dios, pero lo hacemos siempre con la ayuda del Espíritu de profecía. Comenzamos ya dándoles un saludo cariñoso de respeto, de hermandad, de confraternidad, y sabemos que compartimos el deseo de seguir aprendiendo la palabra de Dios para conocer mejor al autor de la Biblia. Estamos como cada día con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Ever, y lo hacemos con la promesa, ¿no? Que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Y con esa promesa saludamos nuevamente a todos nuestros amigos y con esa promesa nos internamos ya en algunos comentarios seleccionados de Elena de White en relación a Ezequiel capítulo 12. Empezamos entonces, hay una interesante historia detrás de este capítulo. Ezequiel sale como una señal de la cautividad, ¿no? Y él muestra, él actúa la profecía, ¿no? El Señor le indicaba, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y entonces ahí en el versículo 2, versículo 3, bueno, tienes que prepararte en seres de marcha, a la vista de ellos. Toma las cosas y empieza a marchar, empieza a salir. ¿Qué era lo que quería? Les estaba mostrando que ellos irían a la cautividad, ellos irían al exilio. No querían entenderlo, pero a él estaba simbolizando el exilio, porque salieron de Egipto con mano poderosa, con brazo firme de Jehová, pero acabaron mal. Y mucha gente se pregunta, y le voy a traspasar la pregunta, porque necesitamos también clarificar por qué Dios escogió a Israel. Si ya sabe que el resultado no va a ser bueno, ¿para qué eligió? Claro, ¿no? Y lo que aconteció con el pueblo. El hecho de que Dios sepa no es el que determina que nosotros terminemos asumiendo esa conducta, ¿no? Exacto. O sea, una cosa es que Él sabe y otra cosa es que Él me obligue a hacer eso que Él sabe. Lo que yo hago es por mi propia decisión. Solo que como Él es Dios y es un eterno presente y ya está en el futuro, Él sabe lo que vamos a hacer. Pero a pesar de eso, Él llama, da una oportunidad. O sea, no podemos quejarnos que nos faltó la oportunidad. Elena de White dice así: Dios escogió a Israel para que fuera una luz para los gentiles,
para que los hiciera retornar a su lealtad. Pero Israel mismo quedó cegado ante la luz y sordo a los mensajes enviados para abrirle el entendimiento. O sea que Dios lo eligió para que fuese luz y voz. Luz para iluminar las tinieblas del pecado y voz para transmitir el mensaje de Dios. Claro. Pero esa luz que llegó a la vida de ellos y que debía ser traspasado a otros, no fue aprovechada en su plenitud, ¿no? Por eso dice que quedó cegado, ellos mismos quedaron cegados por la luz y ellos mismos quedaron sordos a ese mensaje que había sido enviado para abrir el entendimiento de los otros y también de ellos, pero que finalmente ellos cerraron su oído, en el fondo estaban cerrando su corazón. Así que Dios los eligió con un propósito, que cumplieran una misión. Claro. Infelizmente ellos no cumplieron. Y aunque Dios sabía de eso, de todas maneras los eligió. Te hago una pregunta. ¿Sabía Jesús quién era Judas? Cuando Judas se aproximó para ser parte de los discípulos. ¿Sabía o no sabía? Sin duda que sabía. ¿Sabía lo que iba a hacer? Claro. No hay una profecía que indica que él sería entregado y que incluso por cuántas monedas de plata, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién dio esa profecía? El propio Jesús. Entonces sabía, Así. pero él no le cerró la puerta. Claro, porque Dios no predetermina tu respuesta. O sea, la puerta se la cerró Judas. Exacto. Jesús no cerró la puerta. Ujú. Y lo mismo hace con nosotros. Lo mismo hizo con Israel, lo mismo hizo con Judas, lo mismo hace con nosotros. Él abre la puerta para todos. Sí. Nosotros aprovechamos, entramos o cerramos la puerta que Dios abre para todos. Muy bien. Avanzamos un poquito ahí en el versículo 22. Otra vez Ezequiel le dice, hijo de hombre, ¿qué refrán es este? Dios le dice a Ezequiel, que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. O sea, están pasando los días. No va a haber más profetas. No hay más profetas, ya se ve que Dios no está actuando. Así que mejor busquemos nuestra propia conveniencia, organicémonos de alguna manera y hagamos nosotros nuestra parte, ¿no? Ahora, tanto en esa época como ahora, muchos piensan que el rol profético ha desaparecido. ¿Por qué ellos pensaban que no había más la función profética? En el libro El deseo de todas las gentes, página 23, Elena de White lo explica así. La venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar, se han prolongado los días y fracasa toda visión. Entonces, por todo eso pensaban que el rol profético había desaparecido. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Definidamente. Desde el mismo Adán pensaba que su hijo, su descendencia inmediata, sería el libertador. Ellos nunca esperaron que la espera se iba a prolongar por un tiempo mayor que lo que ellos tenían, ¿no? Que la expectativa que ellos tenían. Lo mismo pensaron de Moisés. Ujú. Y Sí. lo mismo pensaron en los días de Jesús. Claro. Querían que ya estableciese un reino, y los discípulos mismos incluso estaban buscando un cargo, una función, un ministerio dentro del reino. Los pioneros de la iglesia adventista también pensaron que no llevaría ni siquiera más de una década que todo se llegaría a cumplir, pero pasó una década, de 1848, 1844, 1854. Alrededor de la segunda década se organiza recién la iglesia adventista como tal,
1863, pero pasan y pasan y pasan los años. ¿No será que algunos tendremos la tentación de pensar que la visión, se han prolongado los días y ha fracasado la visión? Sí, podríamos tener esa tentación, pero yo lo voy a decir en un instante en el cierre, ¿no? Solo ahora quiero contar una experiencia personal. Nosotros estamos completando 40 años de ministerio, de trabajo en la iglesia como pastor. Y cuando estudiamos teología, nuestra graduación fue en 1977. Ya se empezaba a hablar del año 2000, y dije, no, que no vamos a llegar al año 2000, que no vamos a llegar al año 2000, ¿no? Y llegamos al año 2000 y pasaron 17 años de este nuevo siglo, de este nuevo milenio. Y Jesús todavía no vino. Pero el tema no está en que el Señor se olvidó, o se distrajo, o se puso a hacer otra cosa. Algo tiene que ver con nosotros. Y algo tiene que ver con la misericordia de Dios, dando tiempo para que nos preparemos y estemos en condiciones de compartir con Él la eternidad. En un instante yo cierro con ese mensaje de la Biblia y de esperanza. Gracias, pastor. Mientras esperamos esa despedida, que seguramente va a ser muy persuasiva, vamos recibiendo algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola amigos, ¿qué consejo podemos tener cuando estamos débiles o afligidos? Escucha con atención esta cita. Cristo dice, yo estoy a tu mano derecha para ayudarte. ¿Qué más podríamos desear en nuestra debilidad? ¿Iremos de una a otra persona llevándole nuestras aflicciones, contándole a los seres humanos las tentaciones que tenemos y cuán débiles estamos? El Salvador está a nuestra mano derecha y nos ofrece elevarnos para que podamos sentarnos en los cielos con Cristo Jesús. Pero demasiado a menudo nos alejamos de Él y de sus promesas, y le contamos nuestras dificultades a aquellos que, como nosotros, son mortales y que tienen dificultades que únicamente Cristo puede llevar. Esta cita la encuentras en el libro Nuestra elevada vocación y puede ser parte de tu biblioteca personal. Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White de la App Store o Play Store. Retornamos, amigos, estamos para terminar su programa Creed en sus profetas y ustedes saben que nos reservamos un tiempo pequeño pero muy importante para ofrecerles una nueva invitación. Solo para compartir una declaración de Pedro cuando dijera, el Señor no retarda su palabra como algunos la tienen por tardanza. Él no retarda su promesa. Y entonces, si Él no retarda su promesa, ¿qué es lo que pasó? El mismo Pedro dice, lo que acontece es que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Él no es el responsable de la demora, en realidad es su amor y su misericordia frente a nuestra limitación en nuestra preparación y un Dios que todavía está dando oportunidades para que arreglemos nuestras cuentas con Él. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso vamos a hablar con Dios en oración. Señor, gracias porque nos das un tiempo de oportunidades para arreglar nuestra vida, para compartir la fe, para llevar la misión hasta lo último de la tierra. Ayúdanos a aprovechar esta oportunidad y prepararnos para tu reino. Y gracias porque aquel que vino a comprar nuestra redención y eternidad volverá a buscar en breve aquello que compró con su propia sangre. Te pedimos, te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas, queridos amigos. Nos encontramos, Dios mediante, el día de mañana por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.